ese es el ciclo cardíaco. Ahora sí, esta parte les va a servir para toda la vida, pero tienen que prestar atención porque sí es amplio. Este es un diagrama de Wigers. Ya. El ciclo cardíaco son los fenómenos que ocurren en el corazón cada vez que se produce un latido. O sea, entre sístole y sístole son los fenómenos del ciclo cardíaco. Van a haber fenómenos eléctricos, fenómenos mecánicos, fenómenos hemodinámicos y fenómenos sonoros. Van a ir así, o sea, primero van a producirse los eléctricos, luego los mecánicos, hemodinámicos y sonoros, de esta manera. Entonces, el ciclo cardíaco, la sangre va a recorrer el sistema circulatorio entre el final de la sístole y la siguiente sístole. El corazón late más o menos 100.000 veces al día, 36 millones de latidos en el año, 2.5 millones de veces a los 70 años. Y el ciclo cardíaco, la palabra sístole significa contracción en griego, la palabra diástole, que es la relajación, deriva de dos palabras griegas, enviar y lejano. El ciclo cardíaco empieza cuando el nodo sinusal empieza el latido cardíaco. Entonces, sabíamos de que existían dos corazones, ¿cierto? Bueno, dos partes del corazón, que sería el corazón derecho y el corazón izquierdo. Prácticamente las dos partes tienen los fenómenos muy similares, los volúmenes también son muy similares, las características van a ser similares excepto las presiones. Las presiones en el corazón izquierdo van a ser mucho mayores que las presiones en el corazón derecho. La sístole es la despolarización, contracción, la diástole, repolarización, relajación. Y la sangre se moviliza. Esto es un concepto que tienen que entender para poder entender cardiología. La sangre se va a movilizar de mayor presión a menor presión. O sea, donde la cámara ejerza mayor presión, tiene que haber un gradiente de presiones, o sea, una diferencia de presiones. Donde esté mayor la presión, se va a movilizar la sangre hacia donde esté menor la presión y así sucesivamente. Entonces, de esa manera van a poder entender la parte hemodinámica del ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco, entonces, tiene dos fases, que es la diástole y la sístole. ¿No es cierto? Hasta ahí creo que todos han entendido. Luego, hay unas subfases dentro de estas fases. Por ejemplo, la diástole tiene una fase de llenado ventricular. Hay una fase de llenado rápido, hay una fase de llenado lento. En la fase de llenado rápido, la presión de la aurícula va a ser mayor que la presión del ventrículo. Entonces ya dijimos que la sangre va a pasar desde una mayor presión hacia una menor presión. La sangre va a pasar rápidamente desde la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo, en esa figura. Luego, las válvulas auriculoventriculares se van a abrir. ¿Por qué? Porque hay mayor presión en la aurícula izquierda que en el ventrículo izquierdo. De esa manera se abren las válvulas auriculoventriculares, por lo cual va a pasar la sangre desde la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo. Y esto dura aproximadamente 0.5 segundos. Y la sístole, que tiene fases, también subfases dentro de la sístole, fase de contracción isovolumétrica, o también llamado fase de contracción isométrica. La presión en el ventrículo va a ser mayor que la presión en la aurícula. Entonces, si la presión del ventrículo es mayor de la presión de la aurícula, ¿qué va a pasar con las válvulas auriculoventriculares? Se van a cerrar porque hay mayor presión en el ventrículo izquierdo que en la aurícula izquierda. La sangre va a tratar de regresar y de esa manera va a cerrar las válvulas. Pero la presión en el ventrículo va a ser menor que la presión en la aorta. Entonces, por eso no se abre la válvula semilunar. O sea, la válvula aórtica está cerrada porque todavía la presión en el ventrículo izquierdo no es mayor que la presión en la aorta. Por eso no puede fluir la sangre. Entonces, se llama contracción isovolumétrica porque el volumen que se encuentra dentro del ventrículo izquierdo va a ser constante, pero sí va a haber un aumento de presión porque está ganando presión el ventrículo izquierdo. Se contrae, pero no moviliza el líquido, no moviliza el volumen que está dentro del ventrículo izquierdo. Y esto dura aproximadamente 0.1 segundos. Luego existe la fase de eyección. Acá, para que pueda abrir la válvula aórtica, ¿qué pasó? Tuvo que tener mayor presión el ventrículo izquierdo que la aorta para que pueda abrir la válvula semilunar, que en este caso es la válvula aórtica.
Entonces, la presión del ventrículo izquierdo es mayor que el de la arteria aorta. Se abren las válvulas sigmoideas, que en este caso sería la válvula aórtica. La sangre va a pasar del ventrículo izquierdo hacia la aorta. Y esto dura aproximadamente 0.2 segundos. Ahora, ya les había explicado el concepto de fracción de eyección. Es una parte del volumen telediastólico que se expulsó por la arteria aorta en este caso. Entonces, con eso podemos entender, deducir que si aproximadamente el volumen telediastólico era de 120 mililitros y expulsamos una parte por la aorta, hay un volumen residual, ¿no? Que es el volumen telesistólico. Entonces, hay una parte que se expulsa, que más o menos son 70 mililitros más o menos 10, y una parte que queda residual en el ventrículo izquierdo. Luego, la diástole está la fase de relajación isovolumétrica. Entonces, esto ya es fase de diástole. A pesar de eso, la arteria aorta intenta regresar la sangre, pero la presión en la arteria aorta es mayor que la presión en el ventrículo izquierdo. Entonces, intenta regresar la sangre, la presión en la arteria es mayor y la válvula sigmoidea, en este caso la válvula aórtica, se cierra. Pero quiero que vean que las válvulas auriculoventriculares, en este caso la válvula mitral, también está cerrada. Entonces, mientras se está produciendo la fase de relajación isovolumétrica, se están llenando las aurículas, ¿ya? Porque están aprovechando que la válvula auriculoventricular está cerrada para que puedan recibir la sangre de las venas pulmonares, que viene la sangre oxigenada. La presión ventricular es mayor que la presión auricular, entonces por eso las válvulas auriculoventriculares no se abren y dura aproximadamente 0.1 segundos. Luego está la diástole, fase de llenado. Esta es la fase de llenado rápido. Acá vemos de que la presión en la aurícula izquierda es mayor que la presión en el ventrículo izquierdo, por lo cual abre la válvula auriculoventricular, que en ese caso sería la válvula mitral, y va a pasar la sangre desde la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo. Entonces vemos que la diástole tiene una fase de llenado, en realidad tiene una fase de llenado rápido, de llenado lento, la contracción de la aurícula izquierda, que es una fase presistólica, de relajación isovolumétrica, y la sístole tiene una fase de contracción isovolumétrica y de eyección. Lo vamos a ver ahorita para que lo puedan entender. Entonces, si queremos desglosar los objetivos que tienen las fases del ciclo cardíaco, si hablamos de la diástole, su objetivo va a ser llenar el ventrículo que se ha vaciado parcialmente durante la sístole. Relajación isovolumétrica y el llenado ventricular rápido, lento y la contracción auricular. Y en la sístole su objetivo es propulsar la sangre hacia la periferia. La contracción isovolumétrica y la eyección, que tiene también una fase rápida y una fase lenta, que lo vamos a desglosar. Esta es la fase de llenado. Esta sería una fase de llenado rápida, ¿cierto? Porque la válvula auriculoventricular está abierta. Entonces, en la fase de llenado existía la fase de llenado rápido, la fase de llenado lento y la contracción auricular. En la fase de llenado rápido, aproximadamente el 70% del volumen ventricular. O sea, el llenado rápido es cuando la aurícula izquierda tiene mayor presión que el ventrículo izquierdo, por lo cual abre la válvula auriculoventricular y toda la sangre que estaba en la aurícula izquierda va a pasar hacia el ventrículo izquierdo, por eso es de una manera rápida. En el llenado lento o diástasis es el 10% del volumen ventricular. Como la válvula auriculoventricular está abierta, entonces la sangre que viene de las venas pulmonares automáticamente pasa hacia el ventrículo izquierdo. O sea, sería algo así. Entonces, si la válvula auriculoventricular está abierta, la sangre que sigue vaciándose por las venas pulmonares ya no va a tener que ser retenida en la aurícula izquierda, sino va a ser vaciado directamente hacia el ventrículo izquierdo. Entonces, eso da el 10% más del volumen que tiene el ventrículo izquierdo. Y la fase de la contracción auricular, la aurícula
ya sea izquierda o derecha, también tiene su fase de sístole. Esa contracción auricular es el 20% del volumen ventricular. Y a veces, en algunos estados, se pierde esta fase de contracción auricular. Por ejemplo, en los pacientes que tienen fibrilación auricular, con respuesta rápida, esta fase se pierde y ellos pierden este 20% del llenado ventricular. Y en la fase de eyección también tienen una fase lenta y una fase rápida. Entonces, cuando eyecta la sangre, o sea, la presión es mayor en el ventrículo izquierdo que en la aorta, el 70% del volumen de eyección es lanzado en el primer ciclo de eyección. Luego existe la máxima eyección y quedó un 30%. Como el ventrículo izquierdo igual sigue teniendo una presión superior a la de la aorta, va a seguir eyectando la sangre, pero ya las presiones ya no va a ser tan superior como las que tenía al inicio, por eso va a ser un poquito más lento. El 30% del volumen de eyección es lanzado en los 2/3 finales. Entonces, por eso se subdivide la fase de eyección en dos. Bueno, cuando nosotros hablamos de presiones, también deben entender, yo sé que cardiología prácticamente es como si fuéramos mecánicos, eléctricos, la parte de vasos sanguíneos se parece mucho a tubos, entonces tienen que entender de que los volúmenes dan presiones. Entonces, más o menos, para que entiendan, esta figurita ya yo creo que ya todos los han grabado, es la fase de llenado, ¿no es cierto? Ya, en esta fase de llenado se llena, estamos hablando de llenado del ventrículo. Entonces, ven de que el ventrículo inicia, había dicho de que había un volumen telesistólico. Cuando se inyectaba quedaba un poquito de sangre en el ventrículo, ¿no es cierto? El ventrículo nunca va a quedar vacío, a menos que se muera. Pero el ventrículo no debe quedar vacío. Entonces, normalmente el volumen que va a quedar en el ventrículo, o sea, el volumen del final de la sístole telesistólico, es de 50 mililitros. Entonces, no empezamos desde cero, empezamos desde un volumen basal que tiene el ventrículo izquierdo. Entonces, inicia con 50 mililitros en este ejemplo y se produce el llenado del ventrículo izquierdo. Se llena el ventrículo izquierdo y alcanza un volumen al final de la diástole, al final del llenado, de 120 mililitros aproximadamente. Estamos hablando de un varón, por ejemplo, de unos 70 kilos con 1,70 m. Aproximadamente, él tiene que, al final de su diástole, el volumen telediastólico final tiene que ser aproximadamente 120 mililitros. Luego se produce la contracción isovolumétrica. Isovolumétrica, o sea, no mueve volúmenes. Se contrae presión, pero no mueve volúmenes. Entonces, al hacer la contracción isovolumétrica, como no mueve volúmenes, sigue teniendo estos 120 mililitros, pero aumenta la presión porque se contrae. Y más o menos se contrae hasta ahí más o menos será unos 110 milímetros de mercurio. Isovolumétrica o isométrica, lo mismo, por si acaso ya. Y ahí es cuando ya va a ser la segunda parte de la sístole, que es la fase de eyección. En la fase de eyección sí se mueven los volúmenes. Entonces, nuevamente ustedes pueden ver de que regresa a tener al final de la eyección los 50 mililitros que tiene de base. Entonces, más o menos ha movido 70 mililitros, que es el volumen de eyección. En la fase de eyección, donde mueve volúmenes y aumenta la presión. Aumentó más o menos hasta 120 milímetros de mercurio la presión para que pueda ejercer mayor presión el ventrículo izquierdo que la aorta y pueda movilizar la sangre. Ahí pueden ver la figura. Y por último, la relajación isovolumétrica. Entonces, si se relaja, nuevamente disminuye las presiones, pero mantiene su volumen del final de esa eyección, que es, como ya lo habíamos dicho, 50 mililitros. ¿No? Y acá está una figura. Ya. En cuanto al ciclo cardíaco, la sístole, nuevamente, prácticamente voy a repetir lo que ya habíamos dicho, pero para que se quede grabado. Fase de contracción isovolumétrica, el impulso eléctrico, todo va a iniciar con el impulso eléctrico que se encuentra en el nodo sinusal.
pasa al nuevo aurículo ventricular a las de His y las fibras de Purkinje, despolariza el ventrículo e inicia su contracción. La contracción, despolarización. Relajación, repolarización. Esas cositas tienen que grabárselas. Aumento de la presión ventricular. El aumento de la presión en los ventrículos cierra las válvulas auriculoventriculares. Acuérdense también de que el cierre de válvulas producen ruidos. Entonces ahí es donde ustedes van a escuchar el primer ruido cardíaco. Y este primer ruido cardíaco es un ruido un poquito más largo, pero de bajo tono. El cierre de las válvulas auriculoventriculares. Todas las válvulas en ese momento van a estar cerradas, no va a haber entrada ni salida de sangre. Cuando la presión ventricular exceda la presión aórtica, se va a abrir la válvula aórtica y se va a iniciar el proceso de eyección. Esto más o menos, si hablamos de que el ciclo cardíaco es 10, viene a ser 3/10 partes, la sístole. La diástole es lo más largo que tiene el ciclo cardíaco, 6/10 partes. Entonces sigue la relajación isovolumétrica, eléctricamente el ventrículo se va a repolarizar, porque ahora hablamos de diástole, el ventrículo se relaja, cae la presión intraventricular, cuando la presión aórtica supera la ventricular. Cierran las válvulas semilunares y al cerrar las válvulas semilunares produce el segundo ruido cardíaco que ustedes también lo van a escuchar, que es un ruido un poco de un tono más alto, pero más corto. La presión, todas las válvulas van a estar cerradas, la presión ventricular va a ser menor que la presión auricular, se abren nuevamente las válvulas auriculoventricular de llenado y se da el llenado ventricular. Entonces, en el ciclo cardíaco, más tiempo del ciclo cardíaco va a ser la diástole que la sístole. Entonces, el ciclo cardíaco es prácticamente los fenómenos que van a ocurrir entre latido y latido. Si nosotros queremos saber cuánto dura nuestro ciclo cardíaco, solamente tenemos que contabilizar nuestra frecuencia cardíaca y sería 1 sobre nuestra frecuencia cardíaca. Por ejemplo, si ahorita me contabilizo la frecuencia cardíaca en un minuto y es de 80, entonces yo podría decir que mi ciclo cardíaco es 1 sobre 80. ¿Qué pasaría si me contabilizo mi frecuencia cardíaca y mi frecuencia cardíaca es de 50? 1 sobre 50. ¿Qué quiere decir? Que mi ciclo cardíaco dura más que si yo tuviera la frecuencia cardíaca en 80. ¿No es cierto? Tengo más tiempo para que puedan producirse esos fenómenos. ¿Qué pasaría si ahorita me contabilizo la frecuencia cardíaca y tengo una frecuencia cardíaca de 200? Entonces mi ciclo cardíaco viene a ser 1 sobre 200. ¿Qué significa esto? Que tengo menos tiempo para producir esos fenómenos, mi ciclo cardíaco dura menos. Entonces, ¿a esto que quiero llegar? ¿A expensas de quién estoy haciendo que mi ciclo cardíaco dure más o dure menos? A expensas de la diástole. Entonces, cuando nuestro ciclo cardíaco dura menos, por ejemplo, si ahorita nos ponemos a hacer ejercicio físico, aumenta nuestra frecuencia cardíaca, entonces va a ser a expensas de la diástole, no va a ser a expensas de la sístole. Nuestra diástole se va a cortar un poco más que la sístole, o sea, no vamos a tener un adecuado llenado ventricular. Igual pasa con los pacientitos cuando tienen la frecuencia cardíaca alta. Un paciente que llega con una inestabilidad hemodinámica, con una fibrilación auricular de respuesta alta, con más o menos, no sé, 180 latidos por minuto, porque no se está llenando bien su corazón, tiene disnea, edema en miembros inferiores, etc. Y ahora los fenómenos eléctricos. No sé si alguno de ustedes ya ha visto un electrocardiograma antes. Los fenómenos eléctricos son importantes porque ya dijimos que es lo que empezaba todo lo que es el ciclo cardíaco. La onda P es la despolarización de las aurículas. La onda P, el complejo QRS, hablamos complejo QRS, pero puede tener cualquier tipo de deflexión, igual se llama así complejo QRS. Ese es un complejo QRS típico. La primera deflexión negativa es una onda Q, la primera deflexión positiva es una onda R, la segunda deflexión negativa es una onda S, es la despolarización de los ventrículos. Y la onda T es la repolarización de los ventrículos. Hay también un espacio que es el PR, o sea, entre el comienzo de la onda P hasta el comienzo del complejo QRS hay un intervalo que es el intervalo PR. En su libro dice que dura 0.16. En un adulto normal más o menos dura de 0.12 a 0.20. En un niño es más corto.
pero en un adulto es de 0.12 a 0.20. Y es el tiempo que tarda desde que se despolarizan las aurículas hasta que se despolarizan los ventrículos. Esta es una característica muy importante que tiene el músculo cardíaco. Como existen diferencias entre las células de las aurículas de los ventrículos, va a haber un tiempo en que pueda llegar el impulso de las aurículas a los ventrículos, y este intervalo es importante para que pueda darse todo el ciclo. Ya. Esta imagen es de la presión que se encuentra dentro del ventrículo. Entonces, va a haber momentos en que el ventrículo va a tener menos presión que la aurícula, porque son necesarios, y va a haber el momento en que los ventrículos van a tener más presión que la aurícula, más presión que las arterias, para poder ejercer esta movilización de líquidos. ¿Por qué dijimos que los líquidos se van a movilizar por esta diferencia de las presiones? Entonces, si hablamos de la diástole, en el momento del llenado lento, el ventrículo va a tener poca presión. Hablamos de poca presión menos que la aurícula. Por ejemplo, si la presión máxima que puede tener la aurícula son 16 milímetros de mercurio, en ese momento el ventrículo puede tener unos 10-12 milímetros de mercurio. Luego va a ser la parte de presístole con la contracción auricular, donde el ventrículo ya está obteniendo un poco más de presión, más o menos unos 20 milímetros de mercurio, para que luego siga la contracción isovolumétrica, donde a pesar que no está movilizando el líquido, el ventrículo está ganando presión, porque es contracción isovolumétrica, está aumentando la presión dentro del ventrículo hasta aproximadamente unos 110 milímetros de mercurio. Luego llega la fase de eyección, que es aproximado de 120 milímetros de mercurio, donde el ventrículo tiene más presión que las arterias, y luego nuevamente disminuye la presión con la fase de relajación isovolumétrica. Va disminuyendo la presión hasta el llenado rápido y el llenado lento nuevamente. Estos son los ruidos cardíacos. La parte de abajo es unas ondas de fonogramas para poder entender los fenómenos sonoros que ustedes van a auscultar cuando pongan un estetoscopio. O sea, dentro de un año y medio, creo. Ya. Existen 4 ruidos cardíacos. Lo normal es el primer ruido, el segundo ruido. En algunos momentos podemos escuchar el tercer ruido y es parte de la normalidad. Lo anormal sería auscultar un cuarto ruido cardíaco. Entonces, el primer ruido cardíaco, habíamos dicho que el ruido 1 y el ruido 2 eran por cierres de válvulas, ¿no es cierto? El primer ruido era por el cierre de las válvulas aurículo-ventriculares, y el segundo ruido era producido por cierre de las válvulas sigmoideas. Entonces, el primer ruido cardíaco era un ruido un poquito más prolongado, pero era de bajo tono, y se da en el momento de la contracción isovolumétrica, cuando el ventrículo izquierdo aumenta la presión para que pueda cerrar estas válvulas auriculoventriculares. El segundo ruido va a ser en el momento de la relajación isovolumétrica, donde las arterias, ya sea la aorta o la pulmonar, la aorta y la pulmonar, ambas, pero más que todo la aorta, aumenta su presión, intenta regresar un poco de sangre hacia el ventrículo y cierra las válvulas sigmoideas, y de esa manera se produce el segundo ruido, que es un ruido más corto y de alto tono. Luego existe un tercer ruido, que hay estados fisiológicos donde podemos auscultarlo. Por ejemplo, en pacientes embarazadas, en niños también podemos auscultarlo, donde es por el aumento en lo que son el llenado ventricular. Se da en el llenado rápido, eso es un ruido diastólico. El tercer ruido es ejercido por la sangre contra el ventrículo izquierdo o el ventrículo derecho, contra un ventrículo un poco más rígido. Y el cuarto ruido sí es un ruido patológico. El cuarto ruido se da en la contracción auricular, o sea, es un ruido presistólico. Justo antes de la sístole, ahí es donde pueden ocultar el cuarto ruido. Este cuarto ruido es un ruido patológico. ¿Por qué se produce? Porque al producirse la contracción auricular contra una pared de un ventrículo rígido, se ausculta este ruido cardíaco. Por ejemplo, en un paciente que tiene amiloidosis, depósitos de amiloides dentro del ventrículo izquierdo, ¿qué va a pasar?
el ventrículo izquierdo va a ser un ventrículo rígido. Al hacer esta contracción auricular, la aurícula, al contraerse, va a ejercer contra el ventrículo izquierdo rígido presión y esto va a generar un ruido, que nosotros lo vamos a auscultar. En un paciente con hipertensión arterial, con una miocardiopatía hipertensiva, un ventrículo grueso, también va a tener un aumento en la rigidez del ventrículo y podemos auscultarle este cuarto ruido. Así que es un ruido patológico. Pero también van a haber estados ya patológicos en el que se va a perder este cuarto ruido, aunque tengan estas características. Por ejemplo, un paciente con fibrilación auricular, donde no se despolariza adecuadamente la aurícula, ¿no? Porque tiene múltiples focos dentro de las aurículas. En ese momento se pierde la contracción auricular y no se podría auscultar el cuarto ruido. Entonces, primero se dan los fenómenos eléctricos, luego los fenómenos mecánicos y luego los fenómenos hemodinámicos. La onda P era la despolarización de las aurículas, ¿no es cierto? Luego sigue el complejo QRS, que se da más o menos desde, o sea, el complejo QRS es la despolarización de los ventrículos, pero inicia el complejo QRS desde la contracción auricular, o sea, es presistólico, y va a terminar ya en la sístole. Luego va a iniciar la onda T, que la onda T es la repolarización de los ventrículos, pero aproximadamente termina la onda T en el momento de la relajación isovolumétrica. Bueno, este es un diagrama del ciclo cardíaco. Prácticamente lo que ya han visto antes es el diagrama de Wiggers. Ya había dicho de que el corazón derecho y el corazón izquierdo tienen fenómenos similares, pero la diferencia ¿cuál era? Creo que hasta lo pueden ver en la figura y lo pueden deducir. La aorta, miren, hay diferentes líneas. Está la arteria aorta, está el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda de color rojo. Y las líneas de color celeste vendría a ser el ventrículo derecho, la aurícula derecha y la arteria pulmonar. Entonces, la diferencia de los fenómenos que existen entre el corazón derecho y el corazón izquierdo viene a ser fundamentalmente que va a haber menor presiones, van a manejar menor presiones en el corazón derecho que en el corazón izquierdo, pero los fenómenos van a ser similares. Bueno, en cuanto a los volúmenes, el volumen del auricular en el momento del llenado, en el momento de la eyección del corazón, las válvulas auriculoventriculares están cerradas. Entonces es el momento en el cual se está dando la fase diastólica auricular, solo que no los quiero marear con esto porque la mayoría de los diagramas está basado en el ventrículo. Entonces, mientras se está produciendo la eyección en el ventrículo, o sea, mientras está en su sístole el ventrículo, la aurícula, pueden ver la curva verde, se está llenando, está aumentando el volumen, mientras que el ventrículo está eyectando, está disminuyendo el volumen. En el momento de llenado ventricular, el volumen del ventrículo sí está más incrementado, y ahí es cuando el volumen de la aurícula está pasando hacia el ventrículo. Y en cuanto a las presiones, esto sí es basado completamente en la parte izquierda del corazón. Van a haber momentos en que las presiones en la aurícula izquierda, como ya lo habíamos dicho, van a ser superiores a las del ventrículo izquierdo y van a abrir las válvulas auriculoventriculares para que se pueda producir el llenado, pero posteriormente, y también las presiones en la arteria aorta van a ser mucho mayores que en la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, pero en la fase de la eyección, el ventrículo izquierdo va a tener las mayores presiones, va a vencer a la arteria aorta y va a producir el desplazamiento de la sangre hacia estos grandes vasos. Y nuevamente va a disminuir su presión para que pueda ser mayor la presión en la aurícula izquierda y pueda permitir el correcto llenado del ventrículo.
Ya habíamos dicho que se producía por el cierre de las válvulas auriculoventriculares en el momento de la contracción isovolumétrica, el primer ruido cardíaco, y en el momento de la relajación isovolumétrica, el segundo ruido cardíaco, que podría ser preguntable. El tercer ruido cardíaco, que se daba por el llenado rápido, el aumento del volumen sanguíneo, que es ejercido sobre un ventrículo que sea un poquito más, las paredes un poquito más rígidas. Y más que todo, el cuarto ruido cardíaco, que este sí era patológico. Bueno, el tercero podría también ser patológico en un paciente con una insuficiencia cardíaca congestiva. Hay aumento del volumen de llenado y esto podría dar el tercer ruido, pero también podrían estar en estados fisiológicos. Y el cuarto ruido cardíaco sí era por la contracción en la aurícula izquierda sobre un ventrículo rígido, que se daba en el llenado, en la contracción, no, en la contracción auricular. Y aquí es esto. ¿Tiene preguntas? No sé qué va a venir en el examen.